La vez pasada oímos a nuestro Señor Jesucristo decirle a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero la declaración de nuestro Señor Jesucristo no ha terminado allí, pues nuestro Señor Jesucristo no solo estaba anunciando el fundamento de su iglesia, sino que también estaba anunciando el devenir de ella en las palabras que le continuó diciendo. Acompáñenme a leerlas a Mateo capítulo 16 en el versículo 18. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice la palabra del Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Leo nuevamente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hasta ahí. Ustedes notaron que leí y dije las puertas del infierno. Bueno, enseguida les voy a decir por qué. Y vamos a meditar en esta segunda parte de la expresión que nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Vamos a ver esta expresión primero viendo qué es lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decir con lo que nuestra versión 60 dice Hades. Enseguida vamos a ver, con la ayuda del Señor, qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo con la expresión las puertas del Hades o las puertas del infierno. Y por último vamos a ver qué significa no prevalecerán contra ella. Pero veamos por qué nuestra versión 60, Reina Valera 60, dice las puertas del Hades. ¿Por qué dice Hades? Una controversia, hermanos, poco conocida respecto a las traducciones y transliteraciones de la Biblia, y especialmente en el castellano, es la controversia acerca de la palabra infierno. ¿Había una controversia respecto a la palabra infierno? Sí, hermanos, por eso les digo que no es muy conocida, pero existe. Es un hecho comprobable que las versiones castellanas surgidas de la primera traducción de Casiodoro de Reina por allá de 1569 han ido eliminando gradualmente la palabra infierno de sus nuevas revisiones. Se dice que la palabra infierno estaba originalmente 54 veces en la traducción de Casiodoro de Reina y las primeras revisiones, que aparecía 54 veces la palabra infierno. Para la versión de 1865, la palabra infierno solo aparece 42 veces en la Biblia Reina Valera para esa fecha. Esto es 12 veces menos. De la versión original a la revisión de 1865 se eliminaron 12 veces la palabra infierno. Para la versión antigua, la versión que conocemos como la versión antigua, que fue la de 1909,
se eliminaron otras 10 veces la palabra infierno. De modo que para la versión antigua de 1909, la palabra infierno solo aparece un total de 32 veces en la versión 1909. Y para la revisión 60, la que la mayoría de ustedes tienen allí en sus manos, se terminó con la exorbitante cifra de que la palabra infierno solo aparece 13 veces en toda la Biblia en la versión 60. Sí, de las 32 veces que aparecía en la versión antigua, para esta versión 60 que tenemos aquí, solo aparece 13 veces. Y ya solo en el Nuevo Testamento. Esto ustedes pueden comprobarlo en sus Biblias y donde quiera que ustedes puedan conseguir estas versiones, lo pueden comprobar. Algunos han tomado esta eliminación sistemática de la palabra infierno como una conspiración deliberada para eliminar la doctrina del infierno en la Biblia castellana. Y muchos han denunciado, incluso abiertamente y por el internet, ustedes pueden ver personas que han denunciado y han dicho, esta es una conspiración deliberada que las sociedades bíblicas unidas o la sociedad bíblica trinitaria o todos los que han hecho estas revisiones han querido eliminar la doctrina del infierno de la Biblia Reina Valera 60, que como sabemos es la Biblia casi estándar en todo el habla hispana entre los protestantes. Sin embargo, dado que esa tarea, es decir, eliminar la doctrina del infierno de la Biblia, es una tarea imposible a la luz de la revelación de esta doctrina en muchos otros pasajes en donde no se menciona la palabra infierno o sus palabras equivalentes. Nosotros creemos que ciertamente hay una influencia de la crítica textual y de los movimientos decadentes de la época en la última revisión de nuestra versión de Casidoro de Reina o la Reina Valera. Es decir, nosotros no pensamos particularmente que haya tal conspiración para eliminar la doctrina del infierno, y si la hubiera, de verdad sería algo tremendamente difícil, hermanos, de lograr. Porque hay muchos textos en la Escritura que nos hablan del infierno sin usar la palabra infierno o las palabras en el griego que luego vinieron a traducirse como infierno. ¿Me explico? Hay muchas ocasiones, y de hecho las ocasiones en las que nuestro Señor Jesucristo habla más clara y específicamente del infierno y da características del infierno, no menciona la palabra infierno. De manera que la doctrina del infierno no se puede eliminar con solo eliminar la traducción infierno de las palabras originales. No sé si me estoy explicando. Pero sí podemos ver, y en nuestra opinión no se puede negar que hay una influencia de la crítica textual y de los movimientos decadentes de la época previa a 1960 que influyeron en el cambio de la traducción y transliteración de las palabras que en las versiones anteriores se traducían como infierno. Es decir, todas las veces que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento
se utilizaba la palabra griega Hades o la palabra griega Gehenna. Desde la primera traducción, Casiodoro de Reina puso infierno. Ya sea que en el original dijera Hades o dijera Gehenna, ponía infierno, 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 indistintamente. Y es a medida que va pasando el tiempo que algunos comienzan a decir, pero ¿será este el infierno? Yo creo que se refería a otra cosa. Y unos, no, sí, no, yo creo que sí, yo creo que no. Pues para no pelearnos vamos a ponerle la palabra que está en el original. Le ponemos Hades y quitamos infierno. Y así las versiones a partir de 1865 fueron eliminando, como ustedes ven, por decenas la palabra infierno de la Biblia. Y asimismo, cuando existía la palabra Seol en el Antiguo Testamento, en las primeras traducciones decía infierno. Si alguno de ustedes tiene, por ejemplo, la Biblia conocida como la Biblia del Oso, que es la primera traducción de Casiodoro de Reina, ustedes van a encontrar que todas las veces viene la palabra infierno, 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 infierno. Después entonces se comenzó a eliminar estas palabras, arguyendo un significado distinto de lo que es el infierno. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con nuestro texto? Bueno, pues que las versiones más antiguas traducen nuestro texto de la siguiente manera: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ustedes toman la Biblia del Oso, toman la Biblia del Cántaro, toman la Biblia, las primeras traducciones, y van a encontrar, y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Y esto es lo que esta palabra, infierno, es en realidad lo que da todo el sentido a nuestro texto. Porque cuando leemos, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿quién de ustedes conoce todo el panteón griego? Es decir, todas las deidades de la mitología griega y quiénes eran y a qué se dedicaban y qué hacían. Uno oye Hades y dice, ¿y eso qué es? En cambio, si leyéramos, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, al menos nos da una idea de un lugar o una situación que nos es de algún modo familiar. La palabra Hades ahora entonces por sí requiere una interpretación, que el que está leyéndola o la está predicando o explicando tiene que explicarla, válgame la redundancia. ¿Por qué la palabra infierno le da todo el sentido y la palabra Hades se lo quita? Bueno, la respuesta es porque la interpretación que desde la época de los 60 hasta nuestros días ha dominado sobre lo que significa la palabra Hades, hermanos, es algo completamente distinto a lo que es el infierno. ¿Y cuál es esa interpretación? Bueno, que desde aquel tiempo comenzó a correr y a dominar la idea o la interpretación de que, no, espérame, es que el infierno no es todo. Es decir, Hades, no todas las veces que está Hades, decían, se refiere al infierno. Hay veces que se refiere a otro lugar. ¿Qué otro lugar? Dijeron ellos, bueno, se refiere al lugar a donde van los muertos. En este momento no me voy a tomar el tiempo para explicarles, hermanos, toda esta corriente y esta tendencia de interpretar tanto Seol como Hades
de dos formas diferentes, pues ha habido esa tendencia de interpretar Seol de dos maneras distintas, así como Hades. Se ha dicho que Seol, por ejemplo, a veces se refiere al infierno y a veces se refiere solo a la tumba. Y en cuanto a Hades, se ha dicho, Hades a veces se refiere al infierno y a veces se refiere al lugar a donde van los muertos. Y ya que la palabra Hades en efecto es la misma palabra con la que se llama al Dios con D minúscula, gobernante del inframundo en la mitología griega, de allí muchos derivaron algunos modelos de interpretación de la palabra Hades basados en los modelos del panteón griego, trasladando esos conceptos a la teología cristiana. Es decir, dijeron, Hades, ¿qué es Hades? Pues para los griegos Hades es un dios de la mitología griega, hermano de Zeus, ¿cuántos se acuerdan? Y este es el encargado del inframundo, es el dios del inframundo. Y en el inframundo, ¿qué hay? Bueno, en el inframundo van todos los muertos, está dividido en esto y esto otro. Entonces, agarran Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, y entonces formaron una teología sobre lo que llamaron el Hades, para distinguirlo del infierno. De tal modo entonces que en esta interpretación el Hades o Seol llegó a ser un lugar intermedio entre la muerte y el paraíso. ¿Me explico? Y comenzaron a decir, bueno, es que lo que pasa es que cuando la gente muere, todos, comenzaron a decir, repito, en base a Lucas 16, 19, 31, que es la parábola del rico y Lázaro. Y todos comenzaron a decir, todos vamos al Hades. Y de allí, en el Hades, dijeron ellos, el Hades se divide en dos partes. De un lado está el seno de Abraham y del otro lado están los lugares de tormentos. Entonces, los creyentes van al Hades, pero a la sección del seno de Abraham, dijeron, y los incrédulos van también al Hades, pero a la sección de los condenados. Y bueno, de ahí se hicieron varias vertientes, algunas que sostienen que esto era temporal hasta la resurrección, o que esto era temporal hasta la resurrección de Cristo, que se llevaría a todos ya de allí. ¿Sí me explico? Pero insisto, esto vamos a verlo con más detalle y sus por qué y por qué no, cuando lleguemos a Lucas 16. Todo esto, hermanos, para decir que en realidad la enseñanza de la Escritura, como cierto autor nos dijo, en la enseñanza de la Escritura no hay distinción entre uno y lo otro. Dijo cierto autor en una enciclopedia llamada Schaff-Herzog, las iglesias protestantes rechazaron con el purgatorio y sus abusos toda la idea de un lugar intermedio y enseñaron simplemente dos estados y lugares, el cielo para los creyentes y el infierno para los no creyentes. Hades se identificó con Gehenna y por lo tanto ambos términos se tradujeron por igual en las versiones protestantes. La versión inglesa, así como la alemana de Lutero del Nuevo Testamento,
y yo agregaría también la de Casiodoro de Reina, Hades y Gehenna se tradujeron con la misma palabra infierno. Y así borra la importante distinción entre el reino de los muertos o mundo inferior espiritual y el lugar de tormento o castigo eterno. Pero en la revisión de 1881 se establece la distinción y se introduce el término Hades. Pero una apología más profunda del término infierno y sus equivalentes griegos y hebreos, hermanos, la haremos cuando lleguemos a la parábola del rico y Lázaro. Por ahora nos vamos a contentar con concluir que las palabras Hades o infierno son, o más bien que la palabra Hades es y debe ser traducida como infierno, y que con estas palabras nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo al infierno, y con la palabra infierno se está refiriendo a los poderes de las tinieblas de Satanás y de sus huestes. Todo esto, hermanos, fue solamente para desambiguar esta expresión Hades, puesto que lo que creamos que significa Hades va a cambiar todo el significado de lo que signifique las puertas del Hades. ¿Me siguieron? Porque si como algunos creen el Hades es un lugar intermedio a donde van todos, o es la tumba, como se ha dicho de la palabra Seol, entonces las puertas de la tumba es que las puertas de los muertos. ¿Me explico? Y eso cambia entonces todo el sentido de lo que el Señor está queriendo expresarnos. Así que nosotros vamos a hacer como todos los creyentes protestantes en la época de la Reforma aún hicieron cuando hicieron sus traducciones tanto al alemán como al inglés y al castellano, y vamos a tomar esta palabra Hades como infierno. Y al tomar esta palabra Hades como infierno, entendemos que nuestro Señor está diciendo o se está refiriendo a los poderes de las tinieblas de Satanás y de sus huestes. De manera entonces que las puertas del Hades señalan la actividad maléfica del reino de Satanás y las tinieblas contra la iglesia. ¿Siguieron? Así entonces, ¿qué significa la expresión las puertas del Hades? En este caso señalan la actividad maléfica del reino de Satanás y el reino de las tinieblas contra la iglesia. ¿Por qué decimos que señala esto? Bueno, porque en la antigüedad las ciudades solían ser amuralladas y evidentemente tenían que tener una puerta, hay que entrar y salir, o más de una. Esto de que las ciudades quedaran amuralladas hacía que las puertas se convirtieran en lugares de reunión pública, donde se solía realizar las transacciones comerciales, se hacían en las puertas, en donde también se realizaban contratos, se realizaban otras transacciones, se realizaban juicios y hasta ejecuciones públicas, como nos enseña Deuteronomio capítulo 21, versículos 19 y 24, que eran las puertas de la ciudad las que se usaban para este tipo de acciones públicas. Las puertas de la ciudad también
eran usadas o se acostumbraba que los gobernantes se sentaban a las puertas a tratar muchos asuntos, a hacer planes y a establecer los propósitos de la ciudad allí. Eso lo podemos leer en Ruth capítulo 4, versículo 1 al 11 y en segundo libro de Samuel capítulo 19, versículo 8. De manera pues entonces que la expresión las puertas del infierno se refiere a la actividad que ese reino malévolo de tinieblas estaría haciendo, en este caso, contra la iglesia. Así como en las puertas se llevaban a cabo todas estas operaciones y transacciones, asimismo, las puertas del infierno se refiere a las operaciones, a los planes y a las determinaciones activas del reino de las tinieblas contra Cristo y su iglesia. Y esta, hermanos, ha sido la interpretación que la iglesia ha dado históricamente a esta expresión, las puertas del infierno. De tal manera que el ministro puritano Matthew Henry nos dice al respecto: esto implica que la iglesia tiene enemigos que luchan contra ella y se esfuerzan por derribarla, aquí representada por las puertas del infierno, es decir, la ciudad del infierno, que es directamente opuesta a esa ciudad celestial, esa ciudad del Dios viviente. Los intereses del diablo entre los hijos de los hombres. Las puertas del infierno son los poderes y políticas del reino del diablo, la cabeza y los cuernos del dragón, por los cuales hace guerra contra el Cordero. Todo lo que sale de las puertas del infierno, como siendo incubado y tramado allí. Estos luchan contra la iglesia, oponiéndose a las verdades del Evangelio, corrompiendo las ordenanzas del Evangelio y persiguiendo a los buenos ministros y a los buenos cristianos, atrayéndolos y conduciéndolos, persuadiéndolos por medio de artimañas o forzándolos por medio de crueldad a lo que es incompatible con la pureza de la religión. Este es el designio de las puertas del infierno: arrancar de raíz el nombre del cristianismo, devorar al hijo varón, arrasar esta ciudad hasta los cimientos. Yo sé que es una cita muy larga, hermanos, pero espero que hayan captado la idea general. La expresión las puertas del infierno, pues, tiene que ver con todas esas artimañas, con todos esos poderes y políticas del reino de Satanás y de sus súbditos en contra de la iglesia. De hecho, si ustedes observaron, el puritano ya nos está interpretando el texto de Apocalipsis 12:9, cuando dice que el dragón quiere devorar al hijo varón de aquella mujer. ¿Se acuerdan que platicábamos el domingo pasado? Este dragón que está actuando entonces contra la iglesia es simbolizado aquí por las puertas del infierno. Nos dice como esa contraposición de la ciudad del infierno con la ciudad de Dios. ¿Me explico? Cuando dice las puertas del infierno, está infiriendo una ciudad amurallada, la ciudad de las tinieblas, la ciudad del infierno, y que todo lo que sale de allí, todo lo que se arregla allí, todo lo que se planea allí, todo lo que se hace allí es en contra de Dios y de la luz. Es
estas puertas del infierno, pues, es la actividad de Satanás corrompiendo o procurando corromper las ordenanzas del Evangelio. Es la actividad satánica persiguiendo a los buenos ministros y a los buenos cristianos, nos dice el puritano. Y es importante aquí, hermanos, hacer un paréntesis interesante. Cuando dice a los buenos ministros y a los buenos cristianos, es porque los malos ministros no son perseguidos en tiempos de persecución. Es decir, el enemigo pues va a atacar primero y más a los que le causan problemas. Los que no le causan problemas y no se oponen a él. Esos, dice, esos son de los míos. ¿Me explico? ¿Cómo es que el enemigo pues está atacando la iglesia, está procurando erradicar el evangelio y la iglesia? Bueno, lo hace a través de dos métodos. Uno de ellos dice forzándolos por medio de la crueldad. Esto se ve demostrado en todas las persecuciones que ha sufrido la iglesia a lo largo de la historia. El enemigo queriendo destruir la iglesia, queriendo desaparecer el cristianismo, arrasar con el cristianismo para que exista más. Y también a través de las persuasiones y las artimañas para desviarlos de la verdad del Evangelio. De manera que, como podemos observar, hermanos, aquí hay una promesa explícita basada en una advertencia implícita. La promesa explícita es clara: no prevalecerán contra ella. Pero antes de que veamos la promesa, debemos reconocer que la promesa viene a causa de una realidad latente que está siendo advertida. ¿Y cuál es esa realidad? Que la iglesia peregrinará en este mundo en medio de dificultades y de los ataques de Satanás y del reino de las tinieblas. Está implícito, hermanos, en la promesa que nuestro Señor Jesucristo está diciendo que la iglesia peregrinará en este mundo en medio de dificultades, aflicciones y duros ataques de parte del reino de las tinieblas. La iglesia, escuchen bien, la iglesia que sería fundamentada sobre la sólida verdad de la declaración de Pedro, durante toda esta era neotestamentaria, sería atacada feroz y cruelmente por Satanás y sus huestes y sus súbditos a fin de destruirla, ya sea por medio de amenazas, o por medio de la crueldad, o por medio del engaño. Pero esto está implícito. Y si volvemos al versículo 18 y lo leemos con atención, lo vamos a encontrar. Miren, el Señor está haciendo una declaración, por eso les decía al principio, tanto de la fundación como del devenir de la iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ya dijimos que esa roca era, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así pues, entonces, nuestro Señor Jesucristo está estableciendo no solo el cimiento, está anunciando no solo el fundamento de la iglesia, sino también anunciando su devenir. Si Él dice y promete, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, entonces está implicando que las puertas del infierno la van a atacar. ¿Me explico?
Y es como si el Señor le estuviera diciendo, tú eres Pedro y sobre esta verdad edificaré mi iglesia, y esta iglesia que edificaré va a ser perseguida, y va a ser muy perseguida, y va a ser tan perseguida al punto en el que el enemigo va a usar todas sus fuerzas y sus recursos para destruirla con todo lo que pueda. Pero he aquí una promesa, no lo logrará, sino que esta iglesia permanecerá a pesar de todo. Por esta razón, nuestro Señor Jesucristo habló y dijo en otra ocasión, en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Miren, hermanos, que el Señor nunca nos engañó. El Señor nunca dijo, la iglesia que voy a fundar de aquí en adelante será la reina y soberana que pisoteará a todo el que se le ponga enfrente y vivirá en un lecho de rosas y victoriosa hasta que yo vuelva. No, nunca dijo eso. Sino todo lo contrario. Qué cosa tan sorprendente. Dijo todo lo contrario. Y lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 12 de Apocalipsis. Esto lo anuncia una y otra vez en los símbolos del Apocalipsis. Esa mujer, ¿se acuerdan? Vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. Está a punto de dar a luz, da a luz al hijo varón, y entonces el diablo la persigue para devorar a su hijo. Y entonces la mujer tiene que pisarle la cabeza al diablo, ¿sí? No, huir al desierto. Y huye al desierto y allá es sustentada por 1260 días. ¿Se acuerdan? De manera entonces que aquí es exactamente lo mismo que nuestro Señor está diciendo. En el mundo tendréis aflicción. Desde ahora les estoy diciendo, voy a fundar mi iglesia sobre esta verdad y vivirá en dificultad, vivirá y peregrinará bajo los ataques de Satanás. Pero noten, hermanos, que nuestro Señor dice en el versículo 33 de Juan 16, estas cosas he hablado para que en mí, ¿se fijan? En mí tengáis paz. Nuestro Señor entonces les anticipa las dificultades y las aflicciones que están por suceder para que en Él tengamos paz. No dice, para que sabiendo lo que va a pasar, entonces ustedes obtengan paz, sino que para que cuando venga lo que les he anunciado, hallen paz y contentamiento en mí. ¿Se fijan la diferencia? Es como si el Señor les está diciendo, el mundo estará contra ustedes. Y lo único que les va a proporcionar el mundo serán aflicciones y enfriamiento espiritual. Así que, ya saben, lo único que nos va a traer el mundo, hermanos, es aflicciones. Pues este mundo, como parte del reino de las tinieblas, nos traerá aflicciones y cuando nos trae gozos y deleite, junto con eso nos va a querer traer enfriamiento espiritual. Porque nótenlo, somos tales que cuando disfrutamos de las cosas de este mundo,
No lo hacemos con sabiduría. Y por lo general, cuando terminamos de disfrutarlas, acabamos enfriados y tibios de las cosas espirituales. Se nos fue el fervor, se nos fue el gozo, se nos fue el compromiso, se nos fueron muchas cosas. Del mundo, dice el Señor, solo hemos de esperar ataques. Del mundo debemos entonces esperar aflicción y enfriamiento. Pero he aquí la promesa. Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y dice en nuestro texto, pero las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Veamos entonces ahora la promesa. La promesa es que las puertas del infierno, aunque la ataquen, no prevalecerán contra ella. En esta expresión de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, muchos han hallado promesas de victoria para la vida de la iglesia y del creyente en lo individual. Y muchos en base a esto, han forjado declaraciones optimistas y positivistas, pretendiendo creer o decir que Cristo afirmó que la iglesia viviría en victoria. Y dice, no, allí está, que las puertas del Hades no van a poder con la iglesia, o sea que la iglesia las va a aplastar. Bueno, aunque ciertamente nuestro texto infiere una guerra y una batalla feroz, hay ciertamente una victoria implícita, pero es una victoria implícita en la perseverancia, una victoria implícita que se encuentra hasta el final. Pero muchas personas consideran que esto entonces está diciendo que la iglesia ha de vivir en victoria. Y de ahí entonces todos esos discursos victoriosos y de que tú eres un campeón y de que somos victoriosos y que algunos hasta dicen cuando, yo no sé cuántos de ustedes les tocó oír cosas así, cuando le preguntaban a usted, ¿cómo está? Y alguno contestaba, en la lucha, en la lucha. Pero otro le decía, no diga que en la lucha, diga en victoria, hermano, porque ya vencimos. ¿Sí o no? Muchas veces se decía, cuando le pregunten cómo estás, tú contesta, muy bendecido en victoria, porque somos victoriosos. Cristo nos ha dado la victoria. ¿Nos ha dado la victoria allá? ¿O la victoria es hasta el final? Ahora, estamos de acuerdo todos en que nuestro texto infiere una guerra sin tregua entre el reino de Satanás y el reino de Dios. Y la promesa no consiste meramente en la victoria, sino en la preservación, en la no destrucción de la iglesia. Esa iglesia que sería fundada sobre la sólida roca de la declaración de Pedro. Y como les repito, aunque ciertamente hay una victoria implícita en esa perseverancia, esa victoria se encuentra al final. Y mientras que la guerra no ha sido ganada, no se canta victoria. De allí que la iglesia viva o peregrina sobre la iglesia se llama la iglesia militante
no la iglesia victoriosa. ¿Me explico? La iglesia que permanece sobre la tierra no se llama iglesia victoriosa, sino se llama la iglesia militante. ¿Por qué se llama la iglesia militante? Porque está en la milicia, porque está en el ejército, porque está todavía en la batalla, porque la batalla y la guerra no se ha terminado. La victoria está asegurada, sí, pero todavía no la tenemos aquí en este momento. De manera que la promesa aquí expresada consiste en la permanencia y perseverancia de la iglesia militante en medio de los ataques de Satanás, sus huestes y sus súbditos. La promesa aquí expresada consiste en que las estratagemas y maquinaciones de los enemigos de la iglesia no podrán vencerla completamente, no podrán destruirla completamente, no podrán erradicarla por completo, sino que a pesar de todos los férreos ataques, la iglesia perseverará y no será erradicada. En ese sentido dice el puritano Matthew Poole, es decir, el poder del diablo y todos sus instrumentos nunca prevalecerán contra ella para extinguirla por completo, ni para extinguir la fe verdadera en el corazón de ningún creyente en particular, ni para desarraigar el evangelio del mundo. Sabemos que el diablo ha descendido con grande ira, hermanos, y ha atacado la iglesia con grande furia a lo largo de la historia. Pero hasta el día de hoy, como vemos, la promesa se ha cumplido cabalmente. El diablo, desde el primer siglo, hermanos, desató persecuciones tremendas en la iglesia, queriendo erradicarla y arrancarla de raíz. Pero, como decía Tertuliano, la sangre de los mártires era sangre de cristianos. De modo que cuando el diablo quería destruir la iglesia, el Señor seguía preservándola, seguía perseverando. Dice Matthew Henry también en este sentido, esto nos asegura que los enemigos de la iglesia no ganarán su propósito. Mientras que el mundo subsista, Cristo tendrá una iglesia verdadera en él, en el cual sus verdades y ordenanzas serán reconocidas y mantenidas a pesar de toda oposición de los poderes de las tinieblas. Así que el diablo va a querer destruirla, decíamos, tanto como por la fuerza, por la crueldad, matándolos, asesinándolos, como por el engaño y la persuasión. Pues luego de las primeras grandes persecuciones que sufrió la iglesia en los primeros siglos, hermanos, persecuciones que probablemente no se comparan a las de otros siglos o ya el tiempo que después vino, el enemigo, cuán astuto es, entendió que la manera más sencilla de derribar a una iglesia, de erradicarla, no es a través de la crueldad, sino a través del engaño y de la apostasía. Así que usa también esas herramientas para tratar de erradicarla.
Ahora bien, esta promesa de que la iglesia perseverará es hecha a la iglesia universal, pues es el sentido en el que el Señor Jesucristo está hablando cuando hace esta declaración y dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál iglesia es? ¿Es la iglesia universal o la iglesia de Jerusalén? Es la iglesia universal. Es claro, él está hablando de la iglesia universal. De manera entonces que la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia se refiere a la iglesia universal, no a las iglesias locales. De manera entonces que ninguna iglesia local debe esperar el cumplimiento de estas palabras en un aspecto local. ¿Me explico? Ya dijimos que esto promete que la iglesia nunca será erradicada y nunca será destruida, pero la iglesia universal. No debemos pensar que nosotros como iglesia local entonces nunca seremos destruidos, nunca seremos arrasados o nunca seremos engañados o caeremos en apostasía para apartarnos del Señor. Porque la promesa es hecha a la iglesia universal, no a las iglesias locales. La historia nos da testimonio de la innumerable cantidad de iglesias locales que, siendo perseguidas, han desaparecido. Esto tampoco significa que toda iglesia local verdadera será preservada del error y la apostasía a causa de los ataques de Satanás. No significa eso. Las iglesias locales serán atacadas por Satanás para ser desviadas y que apostaten. Y ¿saben algo? Satanás lo logrará en muchos casos, en las iglesias locales. Pues esta promesa es hecha a la iglesia universal. Las iglesias locales mencionadas, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, son una gran prueba, hermanos, de ello. El enemigo atacó con toda su fuerza, noten, primero para perseguirlos, luego que vio que con la persecución no funcionaba muy bien, dijo: mejor los voy a engañar. Y mientras que en el siglo anterior, mientras que en otros casos la sangre de los mártires era semilla de cristianos, hermanos, el engaño y la apostasía no son otra semilla más que de muerte, y muerte espiritual. Y ahí, por esa razón, veíamos que muchas de estos lugares donde estuvieron las iglesias locales ya no están. Ustedes van a la iglesia de Todos los Santos en Wittenberg, en Alemania, y hermanos, ya no hay nada. O sea, el edificio está allí, pero la gracia, la verdad y el poder con el que Dios obró en aquel tiempo se ha disuelto ya, ha desaparecido. De manera entonces, hermanos, que estas promesas no son hechas a las iglesias locales, pues ya dice la Escritura, vimos la amenaza a la iglesia de Éfeso: si no te arrepientes, quitaré tu candelero en medio de ti. Sí, Dios puede quitar la luz de una iglesia para que se convierta a partir de entonces en sinagoga de Satanás.
para que se convierta a partir de entonces en un bastión del diablo para engañar a la gente, haciéndola pensar que ya está bien y que va para el cielo. Pero en este sentido la promesa se cumple en que mientras que una iglesia local se corrompe o se desvía apartándose de la fe y del evangelio, Cristo levanta otra iglesia local con todo el deseo y todo el fervor de mantenerse sana, ya sea en esa misma ciudad o en otra ciudad o en otro lugar. ¿Me explico? Ahí se cumple la promesa del Señor. Mientras unas iglesias apostatan y se convierten en clubes sociales o hasta en sinagogas de Satanás, el Señor despierta a algunos y siembra otras iglesias locales en otros lugares. Asimismo, ningún creyente o familia de creyentes en lo individual debiera esperar el cumplimiento de esta promesa en sí mismo, en lo particular. Esto no da seguridad a ninguna iglesia en particular o a los pastores de las iglesias de que nunca errarán o de que nunca apostatarán o que nunca serán destruidos, pero sí nos da una promesa de que en algún lugar o en otro, la verdadera fe, la verdadera religión tendrá un ente viviente, aunque no siempre en el mismo grado de pureza y esplendor. Sin embargo, la raíz nunca será cortada. Así que la promesa está dada y nos dice que siempre habrá verdadera fe en el mundo hasta que el Señor vuelva. Siempre habrá verdadera iglesia y verdadera religión en el mundo hasta el fin de los tiempos. Que el reino de Dios jamás será destruido, pues que ese reino profetizado desde milenios atrás y profetizado aún desde tiempos de Nabucodonosor, no será destruido, sino que permanecerá y al contrario, irá en aumento hasta el día final. La promesa nos dice que la iglesia podrá ser frustrada en ocasiones particulares, pero en la batalla final saldrá vencedora. Y que los creyentes particulares serán guardados en el poder de Dios a través de la fe para eterna salvación. Por más que el diablo intente arrebatar la fe verdadera, nunca podrá contra ella. Así que, hermanos, esta es la promesa dada en estos términos. Y gracias al Señor por tan abundante promesa que nos ha concedido. Oremos al Señor.